sencillamente que el equipo de cobertura tiene técnicas asignadas. Las técnicas lo podemos, podemos hacer una equivalencia, es sinónimo de lo que son los carriles de cobertura. Si creamos separación en técnica, o sea, la técnica del jugador L4 era ir por el tercio, ¿sí? Entonces, si nosotros creamos separación en técnica de ese hombre, lo sacamos de su carril, estamos creando separación y obviamente creamos espacio. Nuestro objetivo como hombres de bloqueo dentro del regreso de kickoff es crear la separación en técnica, ¿sí? Ahora, tenemos también que tomar en cuenta que pues, el equipo contrario también juega, también estudia al rival. Entonces, va a haber muchas situaciones en las que el equipo de cobertura no únicamente tome carriles rectos, sino que van a ejecutar cruces, van a un sinnúmero de maniobras, por así decirlo, dentro del equipo de cobertura, que están encaminadas a confundir el esquema de bloqueo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestras asignaciones de bloqueo no están escritas en piedra y por eso pongo entre comillas el último punto. No es en donde se alinean, sino donde terminan, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que si hay un cruce, no voy a seguir al hombre que me correspondía a menos que estemos en niveles diferentes. Por eso nosotros colocamos en nuestro regreso tenemos una línea frontal de 6 hombres. Los dos gares siempre están colocados 5 yardas más atrás que los dos centros y los dos tackles. ¿Por qué? Porque si existen cruces tenemos la posibilidad de mantenernos con el hombre que nos correspondía. Si el cruce es con hombres los cuales estaban asignados a hombres de bloqueo que están en el mismo nivel, entonces sí tenemos que hacer un cambio de responsabilidad y esto lo practicamos durante la semana también. Estamos tratando de prever situaciones que nos pueda presentar el equipo contrario. ¿Okay? Ahora, pasando a lo que son ya los principios específicos de cada una de las unidades, porque, bueno, no de la unidad, sino de cada uno de los grupos dentro de la unidad de regreso de kickoff, vamos primero a hablar de la línea frontal. Esos son principios específicos que se aplican a la línea frontal. Los otros eran principios generales que son aplicables a todos los hombres que participan dentro del equipo de regreso kickoff. Ahora son principios específicos por grupo. Entonces dividimos nosotros en prácticamente, son 3 grupos, posiblemente 4. Tenemos línea frontal, tenemos línea secundaria, que es lo que antiguamente era la cuña, tenemos el que le decimos el off-returner, non-returner, el regresador que no toma la pelota, que tiene asignaciones específicas, y tenemos al regresador. Entonces podemos ver que son cuatro grupos de gente, ¿sí? Ahora, hablando en concreto de lo que es la línea frontal, lo primero, ¿sí? Vamos por partes. Lo primero que, su primera responsabilidad es asegurarse que el balón ya se pateó y que el balón se pateó profundo, ¿sí? No podemos ganar profundidad hasta que se haya pateado la pelota. ¿Por qué? Porque aquí es donde suceden aquellas patadas sorpresas, como la patada que acabó cambiando el resultado del supertazón de hace 2 años entre Nueva Orleans y Indianápolis. Una patada sorpresa, los hombres se fueron antes de que el balón hubiera sido pateado, tratando de anticipar, ¿sí? Y fue una muy buena patada que cae ahí a 10 yardas, recupera Nueva Orleans y pues el resto ya es historia, ¿sí? Entonces, lo primero, recuerden, tenemos que terminar con la pelota, tenemos que darle posesión a la ofensiva. Entonces, nosotros somos la primera línea de defensa en este sentido, asegurarnos de que el balón ya se pateó. Ahora, una vez que el balón ya se pateó, la segunda cosa por la que nos tenemos que preocupar son los ángulos de caída de la línea frontal. La caída pues es una traducción literal a lo que en inglés le dicen los drops. La caída viene siendo el ángulo que vamos a tomar en el momento de correr para colocarnos en posición de bloquear, ¿sí? Los ángulos que debemos de tomar, ¿sí? Nosotros como principio utilizamos que siempre van a ser los hombres adyacentes al hombre que nos corresponde. Si ven la fotografía del lado derecho, ahí la modifiqué un poquito, le puse unos diagramas
para que vean cómo es la caída de la línea frontal, pensando en que vamos a ejecutar un regreso por el centro del campo. Entonces tenemos 6 hombres en la línea frontal, ¿sí? El tackle del lado izquierdo, ¿sí? Él es responsable de bloquear al número 2 de ese lado, a R2, ¿sí? Entonces, su salida, su caída va a ser en diagonal a tratar de colocarse enfrente del hombre adyacente del lado de la técnica que me corresponde. Entonces, si lo voy a bloquear hacia afuera, mi ángulo tiene que ser hacia adentro. Si me toca bloquear al 2, mi caída va a ser sobre el 3. Entonces voy a hacer diagonal al 3 y al llegar a ese punto, ahí es donde giro y entonces ya tengo ángulo y estoy posicionado para poder aventarlo hacia afuera, ¿sí? Lo mismo sucede con los demás. Ven, el guard del lado izquierdo me corresponde bloquear al 3, mi caída es sobre el 4, giro, tengo ángulo y bloqueo hacia afuera. Y así sucesivamente, vamos, el 5 con el, tenemos el 5 con el 5, tenemos acá del otro, perdón, tenemos este hombre, sí tenemos el 5 con el 5 y del otro lado tenemos el 2 con el 3, el 3 con el 4 y así sucesivamente. El punto es, lo que queremos es ir a los hombres adyacentes y de ahí abrir el campo o cerrar el campo, aventarlos a la derecha, aventarlos a la izquierda, pero siempre va a ser utilizando este principio, ¿sí? Vamos a salir, a buscar un ángulo y el punto de referencia más lógico es el hombre que está inmediatamente al lado, del lado contrario a donde lo quiero bloquear. ¿Okay? Ahora, en tercer lugar, ¿sí? Tenemos que vamos a ganar una profundidad de 20 yardas. Esta profundidad siempre lo vamos nuestra salida va a ser a máxima velocidad girando el cuerpo. Si no podemos ir corriendo de lado, ¿por qué? Porque no podemos desarrollar la velocidad que queremos. Queremos profundizar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque no queremos que los hombros de cobertura cierren el espacio entre nosotros y ellos. Mientras más espacio exista, más tiempo tenemos nosotros para poder posicionarnos de una manera adecuada. Si nosotros vamos muy lento, al momento que nos estemos volteando, ellos van a tener la facilidad de ganarnos la espalda y evitar el contacto. Entonces, por eso es muy importante salir a máxima velocidad. Vamos a ganar una profundidad de 20 yardas corriendo a máxima velocidad en el ángulo de caída adecuado, ¿sí? Y a llegar a esa profundidad de 20 yardas que estamos hablando, la pelota la patean de la yarda 30, ahora se va a mover a la yarda 35, me parece, son los cambios para este año. ¿Sí? No sé si eso nada más afecta a la NFL o también afecta a la NCAA, pero es lo que se está manejando. Entonces, pensando en que va a ser como el año pasado, se patea de la 30, nosotros estamos colocados sobre la yarda 42, ¿sí? Necesitamos ganar profundidad de 20 yardas, estamos hablando que máxima velocidad de la yarda 40 a la yarda 40, en la yarda 40 giramos, hablando de esa flexibilidad en la cadera, y vamos a girar y vamos a empezar a correr hacia atrás, backpedal, como si fuéramos un defensivo profundo, de 10 a 15 yardas más, de 10 a 15 yardas más, manteniendo y pasando a la siguiente, al siguiente principio, manteniendo los hombros paralelos a la línea de scrimmage y la vista en la cadera de los hombres de cobertura, ¿sí? ¿Por qué los hombros paralelos? Porque en el momento en que nosotros giramos nuestros hombros, ya estamos dando indicación a los hombres de cobertura hacia dónde va a ir el regreso. Si nosotros volteamos hacia nuestro lado izquierdo, pues es obvio que vamos a tratar de bloquear a la gente hacia ese lado y pues, los hombres de cobertura van a tratar de evitar el bloqueo hacia nuestra espalda para meterse hacia el lado del regreso. Mientras más nos mantengamos con hombros paralelos y la vista sobre la cadera de los contrarios, que es a donde nos pueden hacer algún movimiento para evitar el contacto, vamos a tener una mayor probabilidad de ejecutar un bloqueo adecuado. ¿Okay? Entonces, estos son principios de la línea frontal. Ahora, yendo un poquito más en detalle con la cuestión de ganar profundidad 20 yardas y ir rápido a 10 a 15 yardas, aquí les desglosé por etapas lo que debe ir sucediendo en un regreso para la línea frontal. La secuencia sería sobre la yarda 40, sobre la yarda menos 40, ¿sí? La separación es de aproximadamente menos 7